mí es en cierto sentido emocionante de estar con ustedes porque es la primera vez que visito Ecuador, que visito Quito, y me alegro mucho de las buenas noticias que he aprendido aquí, de que Ecuador pasa ahora a formar parte de la Unión Matemática Internacional, algo que un honor que tenía muy merecido. Con Juan Tirado, por ejemplo, nos ha tocado colaborar en la organización de la comunidad, digámoslo así, de las sociedades latinoamericanas de matemáticas, ¿no es cierto? La comunidad que está representada por esta expresión orgánica de las sociedades, y nos correspondió, ¿no es cierto?, ser miembros fundadores de la UMALCA, y es muy interesante cómo el desarrollo de la ciencia en nuestros países se ha ido tejiendo también con el desarrollo del progreso de las naciones y también de las aspiraciones de una mejor calidad de vida de sus habitantes y también las legítimas aspiraciones de un desarrollo independiente. De modo que, debido a eso, ustedes saben, este continente ha tenido una historia convulsa. Hubo una época en que muchos matemáticos nos convertíamos en matemáticos viajeros, forzados por las circunstancias. Y ahora a mí me da mucha esperanza de ver toda esta juventud aquí reunida, esta juventud ecuatoriana, que yo pienso que son justamente los que van a constituir el relevo de nuestras esperanzas, de nuestros sueños de juventud, cuando nosotros éramos jóvenes, muchos años atrás, y que sin duda van a construir un futuro mejor para Ecuador y para nuestra América. Así que gracias a todos ustedes por estar aquí escuchando a un señor que quizá los va a aburrir un poco, pero bueno, para mí es muy grato poder compartir con ustedes esta mañana. No voy a hablar de matemáticas. So this is not a conference in mathematics. I have to warn all my colleagues. Conversando con Marco, él me explicó un poco, bueno, que yo no me esperaba que me pusieran a hacer esta conferencia a esta hora, aquí en estas circunstancias, después de esta inauguración tan importante que acaban de hacer. Y entonces el problema que me planteé fue más bien de reflexionar sobre preguntas. Pablo Neruda, yo creo que hizo dos contribuciones importantes, una hacia la lectura de la historia con el canto general, y al final de su vida él escribió un libro chiquitito que es casi una contribución filosófica, que es el libro de las preguntas. ¿Y por qué insisto en las preguntas? Un pensador mapuche decía, al fin y al cabo, la vida es una pregunta. Y son justamente las preguntas las que motivan el desarrollo de las ciencias. Y lo que yo les quiero comentar entonces en esta charla es, después de haber estado trabajando con las álgebras de operadores, con la teoría de integración, con las ecuaciones diferenciales de todo tipo, etc., uno se tiene que hacer la pregunta, bueno, pero ¿y qué le voy a traspasar como una idea simple
a las generaciones que vienen. Porque finalmente las ideas profundas o se expresan de manera simple o no son profundas. Y entonces lo que les quiero contar es un poco el camino que se ha ido ahora sintetizando en este concepto de los sistemas abiertos. Camino hecho en un diálogo con físicos, con muchos ingenieros, porque por algo yo soy ingeniero y tengo que también responder a problemas prácticos relativamente inmediatos, y con biólogos. Por ejemplo, las maravillosas preguntas que surgen, desafíos para la modelación matemática que surgen de la modelación del cerebro. Y entonces, por lo tanto, el manejo de redes, que se conecta con informática y que se conecta con el uso de nuevas formas de la lógica. Bueno, todo eso yo he tratado de sintetizar un poquitito en estas ideas acerca de los sistemas abiertos. El término, cuando yo lo aprendí trabajando con los físicos del láser, o sea, que trabajan en óptica cuántica, ¿ya? Pero después me di cuenta de que el concepto existía de mucho antes, ya propuesto por biólogos. Entonces les quiero contar un poquitito de esta historia. Por lo tanto, vamos a hablar del concepto de sistema cerrado, sistema abierto, y de vez en cuando van a aparecer algunos símbolos matemáticos, pero no vamos a hacer mucha matemática. Entonces, bueno, Descartes y Pascal usaron la noción de sistema, ¿no? Concepto que se afianza realmente en la mecánica de Newton. Pero la noción de sistema de Pascal no era asimilable simplemente a un conjunto, sino que era un conjunto pero con relaciones entre sí. Y en la mecánica de Newton el sistema aparece más bien puesto de esta manera, es decir, el paradigma que se impone arrastraba el supuesto de que uno podía aislar una parte de la naturaleza para poder estudiarla y deducir leyes a partir de ella. Y entonces ahí surge el llamado determinismo clásico con su principio de causalidad. De modo que ahí tienen ustedes vamos a mirar un poquitito esa noción de sistema como sistema cerrado. Vamos a ver un pequeño prototipo y quiero que discutamos de las limitaciones que eso tiene. Entonces, tomemos un prototipo de sistema cerrado. La mecánica de Newton enseñaba a los niños, bueno, yo diría en Chile, de enseñanza básica, pero no sé aquí cómo tendría que decirlo, enseñanza básica también, ¿sí? ¿Ah? Antes del liceo, ¿ustedes cómo le enseñan? ¿No es cierto? Le dicen, queremos determinar la posición de un móvil, ¿ah? La posición de un móvil la llamamos Q y vamos a medir el tiempo sobre los naturales, cosa que los niños aprenden desde, ¿no es cierto?, después del biberón, ¿ah? Bueno, entonces, se trata de entender cómo surgen las leyes de Newton. Bueno, simplemente con una suma telescópica. O sea, él quería conocer Q en cualquier instante de tiempo, pero a partir de datos locales. Entonces, bueno, basta de componer esto en suma telescópica y uno lo escribe así, con una diferencia. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la ley de la cinemática de Newton, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver la parte de la dinámica. Tenemos que darnos la masa de la partícula, tomamos la velocidad como la diferencia entre las posiciones dividido por la diferencia del tiempo, y eso coincide con el momento dividido por la masa.
¿Ya? Bueno, entonces la noción de fuerza que introduce Newton corresponde a la variación del momento. Y con eso entonces se reemplaza en la ecuación previa, y ahora ya tenemos algo un poquito más interesante. Aquí tenemos Q y P. Q y P van a representar lo que en física clásica se llama un estado. Ese es el estado en el instante T. Y entonces después uno se puede entretener en introducir la noción de la fuerza aquí. Y lo que entendemos a partir de eso es que basta conocer, para conocer X en cualquier instante T, basta conocer el instante inicial y la fuerza. Con eso deducimos todo. Y si uno lo quiere escribir de una manera más sofisticada, para que los niños no se aburran, introduce una función vectorial y escribe esto con una función vectorial así. O si lo quiere escribir ya como para empezar a introducirle las ecuaciones diferenciales, qué sé yo, lo puede escribir así también, pero aquí es una ecuación en diferencias. Es una ecuación en diferencias que sintetizada vectorialmente queda así. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el prototipo del determinismo, es decir, si yo conozco esto y conozco esto, el dato local, conozco todo. Determinismo absoluto. Y enseguida, si queremos hacer cosas más interesantes como el análisis cualitativo, introducimos la noción de sistema dinámico y de flujo de soluciones, designando por este θ t x0, esta es la única solución de la ecuación que planteé antes, partiendo del tiempo x, partiendo del punto x0, ¿ya? Del estado x0. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el flujo de soluciones, que además lo podemos volver a escribir así. Son nada más que cambios de notaciones. ¿Ya? Ahí está nuestro sistema cerrado. Ahora, veamos qué pasó con esto. Hubo un señor que se entusiasmó mucho con esta noción de sistema cerrado y que fue Hilbert. Y aquí tienen ustedes lo que él decía: la ciencia matemática es, en mi opinión, un todo indivisible, un organismo cuya vitalidad está condicionada sobre la conexión de sus partes. Y él albergó entonces el sueño de que finalmente iba a poder fundamentar la física y fundamentar los llamados fenómenos del azar, que él decía, a partir de un método axiomático, y también, en el fondo, absorber toda la matemática dentro de la lógica. El sueño de Hilbert, ya ensoberbecido por esta historia de los sistemas cerrados. Bueno, ese programa fue destruido en sus bases por Gödel, y también criticado desde sus inicios por Frege. Pero lo que pasa es que Hilbert no le hacía caso a Frege, apenas si lo ignoraba totalmente. El otro le mandaba carta tras carta, trataba de sacarlo de su error, y no hubo caso. Bueno, entonces lo que decía Frege, ¿no es cierto? Él utilizaba el concepto de sistema formal o ideografía e insistía que eso sobrepasa los límites de la lógica pura. De hecho, Frege en 1879 ya estaba introduciendo la noción de un sistema abierto. Y como comenta Carlo Cellucci, dice Carlo Cellucci, este es uno de los libros recientes, bueno, es del año 93, Carlo Cellucci insiste, en realidad lo que la comunidad lógica nunca asimiló de la lección de Gödel es que el concepto de Hilbert de un sistema formal como un sistema cerrado es inadecuado, y continúa a usarlo
como si no hubiese teorema de incompletitud, que fue el teorema que probó Gödel. Bueno, pero en el siglo XIX, ¿no es cierto?, los límites de la mecánica de Newton comienzan a descubrirse, bueno, con la termodinámica, ¿no es cierto? Aparece esta famosa fórmula del aumento de la entropía. Esta es la producción de entropía, que es positiva, y este es un niñito que está usando un t-shirt con eso, ¿no es cierto? Ya, empieza a aparecer eso, además aparece la naturaleza atómica, queda en evidencia, y aparecen las fracturas diversas de la mecánica de Newton, que uno podría resumirla en dos hechos. Uno fue la termodinámica, o sea, el descubrir que no se podía deducir el comportamiento, por ejemplo, de un gas a partir de la mecánica de Newton. Eso fue una de las cosas. Y lo otro, el movimiento descubierto por Brown en 1820, el movimiento browniano. Eso tampoco lo podía explicar la mecánica de Newton. Entonces ya ahí quedó claro de que esta noción de sistema cerrado en la física empieza a hacer crisis. Y quien entrega claves para la resolución del problema es este señor, Boltzmann, que fue un incomprendido en su época, terminó suicidándose a principios del siglo XX, ¿no? Pero él finalmente es el que permite, rescatando la teoría atomista, permite darle sentido a la teoría cinético-molecular de la materia, y con ello da las bases para que Einstein posteriormente explique el movimiento browniano, y también da las bases para resolver estos misterios que habían aparecido con la termodinámica. Entonces, este fue el hombre clave en ese momento. Y implícitamente él estaba utilizando una noción de sistema abierto. Bueno, pero ¿a quiénes inspiró? A Einstein, ¿cierto? Que ya lo mencioné, pero también a alguien que es menos conocido, a Louis Bachelier, quien en la thèse d'état que defendió en París en 1900, su tesis de doctorado se llamaba La teoría de la especulación, y él modelaba el mercado con el movimiento browniano, ¿ya? Sin que él lo llamara todavía así. Todo esto fue hecho muy en paralelo entre Bachelier, por un lado, que llegaba a esto por el lado de la teoría de la especulación, y Einstein, que lo hacía desde el punto de vista de la física. Bueno, entonces Boltzmann inspiró a todas estas personas y a muchos más. Ahora, ¿qué es lo que plantea esto? Es que hay que ir más allá de la causalidad, es decir, los fenómenos naturales gozan de una determinación múltiple que extiende la relación causa-efecto expresada, por ejemplo, en la mecánica newtoniana. La causalidad no es la relación más general entre partes de la naturaleza. Son las primeras lecciones que uno saca de esto. Y en una reflexión un poco posterior. Entonces, más que hablar de la causalidad, hay que hablar de la conexión universal. Es decir, una categoría más amplia de este mencionado principio de causalidad es la interdependencia o conexión universal, del cual causa y efecto no son más que momentos, aspectos que la expresan de manera incompleta. Es decir, de cualquier parte de la naturaleza yo estoy actuando, puedo actuar sobre cualquiera otra. Eso explica los efectos eso de la mariposa que genera caos, no sé, bueno, esa historia que ustedes han escuchado. La causalidad clásica y el determinismo clásico son abstracciones que corresponden a condiciones ideales. Es solo en los sistemas completamente aislados y muy simples que se pueden verificar esas relaciones que podemos llamar lineales de causa-efecto. Pero el objeto aislado es una idealización. Lo concreto está siempre en relaciones multiformes con su medio.
Por lo tanto, la noción de sistema abierto es una representación formal de la dialéctica de la naturaleza, donde uno considera, aísla aparentemente un sistema, es la parte de la naturaleza que queremos transformar, y la queremos transformar para conocerla, porque no puede haber conocimiento sin transformación. A un niño pequeño, cuando ustedes le pasan un computador, no le pasan el manual, no le pasan el computador, el niño lo empieza a tocar, lo transforma, lo rompe, echa a perder bueno, ya casi no hay mouse, pero echa a perder el tapiz, no sé, rompe la pantalla, pero con eso está aprendiendo. Y no puede haber conocimiento sin transformación. Si yo me quedo mirando ahí como otros demuestran un teorema, nunca voy a aprender matemática. Tengo que destrozar el libro, tomar el libro y rehacerlo. Decir, no me gustan las notaciones de este señor, voy a usar otras. Y yo quiero encontrar otra demostración. Entonces, uno quiere transformar una parte de la naturaleza y ese es nuestro sistema. Pero no estamos aislados. Estamos en una infinita conexión con el medio que nos rodea. Y hay que ver cómo entonces uno da cuenta de esto, que es lo que estamos conociendo, en relación a todo el entorno. Entonces el entorno se va a definir por una oposición con lo que estamos conociendo, por cierto, aquello que no necesariamente estamos observando, pero hay que ver cómo controlamos esta relación. Es un objeto científico también, y eso es lo importante. Entonces, yo les mencioné cómo la biología llega a esto. En los trabajos de von Bertalanffy de los años 50, él ya menciona esto, dice que mire lo que dice aquí, dice, la tarea principal de la biología debe ser descubrir las leyes de sistemas biológicos en todos los niveles de organización. Ahora, conversando con mi amigo y colega Ramón Latorre, que es un neuro, bueno, él es un biofísico que trabaja en la estructura del cerebro. Él me decía, bueno, ustedes cuando tú te metes a trabajar ahí con los físicos, en física tienen una cantidad de leyes, hablan a cada rato de distintas leyes, pero en biología nosotros tenemos una nomás, la ley de la evolución de las especies. Todo el resto que hacemos es empírico, es un estudio de casos, y andamos detrás de encontrar leyes. Necesitamos encontrar leyes, y ahí necesitamos la ayuda de los matemáticos, que nos ayuden a bien precisar los conceptos por una parte, y también a ir descubriendo las relaciones que se generan entre ellos. Entonces, es un poco lo que está diciendo aquí Bertalanffy, y dice la propiedad de acción a los niveles más altos en la vida, no son explicables por sumar las propiedades y modos de acción de sus componentes tomados aisladamente. Dice, si sin embargo nosotros conocemos el conjunto de los componentes y las relaciones que existen entre ellos, entonces estos niveles más altos de organización van a poder ser derivables de las componentes. Ese es el mensaje que transmitía von Bertalanffy. Y entonces cuando uno empieza a pensar, ¿qué tipo de interrelaciones podemos esperar entre partes de la naturaleza? La masa, la energía, hablábamos de los sismos. Bueno, yo supe que ustedes habían tenido un sismo de 5, no sé cuánto, 5.1. Recientemente. Bueno, pero tanto ustedes como nosotros en Chile estamos sobre la misma falla tectónica. Lo que sí pasa es que por el lado nuestro parece que está más sueltecita, se mueve más, y está la placa de Nazca, que se ve por debajo de la placa continental,
y nos provoca unos daños inmensos, y Chile ha tenido que aprender a vivir con eso, es parte de nuestro ser. Y debido a eso está por supuesto todo lo que tiene que ver con la educación de los jóvenes, pero también todos los sistemas de construcción que hemos ido explorando, inventando, qué sé yo, para que los edificios, por ejemplo, oscilen sobre sus fundaciones, de modo de que la estructura se mantenga adentro de los departamentos. Bueno, queda la grande, por supuesto, los libros parten por un lado, las botellas para otro, qué sé yo. Entonces, está siempre el reflejo que ustedes también deben tener aquí, no sé, pero que uno siempre pone las cosas pensando, a ver, cuando se caigan, ¿ah? ¿Por dónde me van a caer? ¿Me van a caer por aquí, por acá? Etcétera. O las botellas las pone en unas estanterías donde además le pone una varillita ahí que sujete la botella por si acaso. Bueno, cuando yo vivía en Francia, todos se admiraban, mis amigos, de que, bueno, yo siempre estaba tomando esas precauciones, pero si aquí no tenemos eso, me decían, entonces, ¿ah? Pero yo trataba de poner las cosas lo más bajo posible. Bueno, en fin, ahí tenemos justamente un intercambio de una cantidad de cosas. Esta masa, energía, por ejemplo, las ondas que se propagan, ¿verdad?, a nivel de la Tierra, son de lo más diverso que hay. Y ahí estamos estudiando, ¿no es cierto?, tratando de entender un poquitito de eso. Pero ahí tenemos justamente un sistema abierto. Tenemos un edificio, nuestro sistema principal, y que no puede olvidar de que está siempre en actividad sísmica y en interrelación con el medio. Y ahí es donde hay un desafío para la modelación matemática muy importante. Yo he estado trabajando recientemente con algunos ingenieros en esas cosas, pero bueno, en materia de otros. Ya, pero entonces, aparte de eso, ¿qué es lo que vemos como apertura de sistema? Otro intercambio, la información. Hoy estamos sumidos en información, y la información es una cantidad física. ¿Ah? Está la masa, la energía, etcétera, etcétera, otras cualidades de la materia y la información. ¿Ah? Entonces, la tenemos en nuestro genoma, ¿verdad? Está aquí en los chips, ¿verdad? Está en nuestro genoma, está en el átomo, a nivel del átomo. Por eso, una parte de los trabajos que hacemos con mi centro de investigación tiene que ver con la información cuántica también. ¿Ah? La información cuántica, ver cómo se va a transmitir la información, o cómo se está transmitiendo la información y cómo podemos nosotros después aprovecharla. Ustedes la aprovecharán, pero ya no vaya a existir seguramente cuando finalmente tengamos computadores cuánticos. ¿Ah? Pero es algo que hay que ir ya pensando. Bueno, entonces, esto es una característica y que incide justamente en la apertura de los sistemas. Eso ha llevado a, bueno, aquí está de nuevo Carlo Cellucci, a que la concepción del sistema abierto empieza a permear diferentes ciencias y diferentes disciplinas dentro de matemáticas, hasta llegar a la lógica. Por ejemplo, aquí lo señala Cellucci diciendo de que aparece la emergencia del nuevo paradigma de lógica, que es alternativo a la lógica matemática y que es la lógica computacional, y se refiere al lenguaje Prolog, que, bueno, es un lenguaje en el cual, porque uno está habituado a que los algoritmos asumen axiomas, pum, y empiezan a deducir conclusiones. Pero el Prolog permite que uno parta de ciertos axiomas, ciertos presupuestos, y estos sufren una dinámica que pueden cambiar en curso de ruta y pueden, por lo tanto, cambiar todas las deducciones que se van sacando. Es decir, los axiomas no son fijos, se están moviendo.
Bueno, y eso pasa, por ejemplo, cuando en los sistemas computacionales que usan las líneas aéreas para asignar los asientos. Ahí juegan a la sobreventa de pasajes, justamente porque están esperando que una base de datos le entregue datos nuevos sobre si se confirmaron o no tales o cuales asientos. ¿Ya? Entonces, se juega con bases de datos que pueden modificar los axiomas. Bueno, entonces, eso lleva incluso a un nuevo concepto de prueba en lógica. Bueno, entonces, aquí hemos visto ya las limitaciones de los sistemas cerrados y tratemos de entender un poquitito de lo que pasa con los sistemas abiertos en su relación en biología. Bueno, en biología aparecen en la organización celular. En física aparecen, bueno, por ejemplo, tradicionalmente aparecieron en la mecánica estadística, pero aparecen en los sistemas cuánticos abiertos, por ejemplo, en la teoría de la radiación. Hoy día habría que decir en la información cuántica también, en la información cuántica están presentes, en la computación cuántica, por lo tanto, también. En matemática está en los modelos del azar, en la teoría de procesos, el análisis estocástico. Está oculto en las ecuaciones diferenciales parciales. Pero lo que pasa es que como las ecuaciones diferenciales parciales se elaboraron durante el siglo XIX, la mayor parte, y ahí se vio con las ecuaciones diferenciales parciales, por ejemplo, cómo ayudar a modelar la propagación del calor. Y aparece entonces aparece el problema de Dirichlet y otros. Pero dentro de esos objetos estaba una visión ya de sistema abierto, pero no se había hecho explícita, se hacía sin conciencia de que había un sistema abierto. Y eso es un poco lo que vamos a ver. Bueno, en lógica puse ahí la lógica computacional, y en filosofía un concepto en elaboración, insisto, es la interpoiesis, que es la organización que resulta de la relación de un sistema biológico llamado el sistema que queremos conocer con su entorno, es decir, un sistema abierto. Bueno, entonces veamos nuestro inocente modelo de Newton que habíamos construido con tiempo discreto, cómo lo podemos transformar en un modelo abierto. Para eso vamos a usar una técnica que se usa en matemáticas muy habitualmente, que muchas veces uno está, ¿no es cierto?, tratando de resolver un problema. A ver si me resulta esto, no sé, ¿cómo era este problema? Uno tiene que dar aquí una serie de puntos así. A ver, hay 9 puntos, ¿no es cierto? Entonces se trata de unir los 9 puntos con una línea quebrada sin volver a pasar por un trazo. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Por dónde me tiro? ¿Por la diagonal? ¿Y qué hago después? ¿Así? ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Bueno, aquí se fijan, hay que romper esta cuestión. Hay que salir del contexto estrecho hay que irse para afuera, ¿no es cierto? Venir para acá, algo así. ¿Cómo era la cosa? Me faltan puntos. Pero tengo que salir, ¿no? Tenía que hacerlo más abajo, parece, ¿no? Bueno, ya, pero hay que salir del cuadrito para poder resolverlo. Es decir, nosotros habitualmente tenemos una situación como esta. A ver, veamos si puedo, ¿cómo avanzo aquí? Necesito más espacio para rayar. Muchas veces nosotros estamos resolviendo un problema aquí, en ese plano,
Y para poder resolverlo, lo mejor es no respetar las reglas, es decir, irse más arriba. A lo mejor esto es una sombra de una dinámica que se da en un espacio de mayores dimensiones, ¿ya? Entonces eso es la técnica de dilatación, por ejemplo. Entonces, volvamos acá a nuestro modelito. Tenemos una función, ¿no es cierto?, era la función X que nos estaba dando la trayectoria del móvil. Ya, este sigma era el espacio de los estados. Ya, ahora lo que voy a hacer, como voy a dilatar, voy a considerar el espacio de todas las trayectorias posibles, quiere decir, de todas las funciones que me dan soluciones a esas ecuaciones en diferencias. Entonces, aquí cada omega va a ser una función. Y cada omega en el punto T representa el estado del sistema. ¿Cuándo se sigue la trayectoria W? Bueno, y este omega T es un par, que tiene la parte posición que habíamos anotado antes y la parte momento, ¿ya? Pero siguiendo una determinada trayectoria. Ya, entonces aquí aparecen los procesos, porque lo que vamos a hacer entonces, trabajemos con estas funciones omega y definamos para cada función omega este funcional ahora, xt, que simplemente nos dice cuál es el estado en el instante t. ¿Ya? Cuando vamos volando en un avión, ¿no es cierto?, acostumbran mostrarnos esas pantallas donde nos dicen falta tanto para que usted llegue, etcétera, está en tal parte. Entonces, nosotros, si vamos a oscuras en el avión, que no tenemos ninguna otra referencia, nosotros vamos en un omega, vamos en una trayectoria omega, y el televisor nos dice, es el QT, nos dice usted está en tal parte y tiene tal velocidad o tal momento. ¿Ya? Esos son los procesos. Bueno, aparentemente estamos manejando la misma cosa, y efectivamente es la misma cosa, la estamos escribiendo de manera distinta, teniendo en cuenta la posibilidad ahora de empezar a mover las trayectorias. Ahora nos subimos a la trayectoria, no estamos mirando desde afuera, hemos cambiado nuestro sistema de referencia. Bueno, entonces aparecieron los procesos y en el caso de las ecuaciones de Newton, ¿no es cierto?, todo cambio de condiciones iniciales cambiaba la trayectoria, omega, porque cambiaba la solución. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué cosa va a pasar ahora a ser un estado? A ver, escribamos cómo se escriben nuestras funcionales X. Ahora, aquí van a tener todas dependencias de este omega, que siempre es la trayectoria. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo conozco esa función que habíamos llamado B y conozco un dato inicial, voy a tener una única trayectoria que resuelve mis ecuaciones. Ya. Entonces, esa va a ser la trayectoria que hemos escrito de esta manera con el θ. Pero piensen en el siguiente problema. A ustedes les pasaron omega, el omega mayúscula, que es un saco donde están todas las soluciones posibles. ¿En qué consiste resolver la ecuación? Consiste en escoger la buena trayectoria. Y cuando hablo de escoger, estoy introduciendo una medida de probabilidad. Entonces, escojo la delta de Dirac en este caso, porque yo ya de la teoría clásica sé que esa va a ser la buena, ese teta punto que aparece ahí, va a ser la buena trayectoria. Entonces digo, bueno, la voy a escoger con la delta de Dirac. ¿Cuál es la delta de Dirac? Es aquella que le da el valor 1, ¿no es cierto?, cuando tengo
está soportada por este punto, entonces esta medida le asigna un conjunto el valor 1 si resulta que este puntito cae adentro de A, y si no, le pone 0. O sea, es una forma segura de escoger nada más que esa solución. Bueno, ahora vamos a abrir el sistema, porque hasta ahí era nada más que un cambio de notación. Dilatamos y eso nos permite ahora abrir el sistema. Y vamos a ponernos en la situación siguiente. Vamos a considerar de que ya tenemos aquí, a ver si me resulta esto. No sé si se nota lo que es. ¿Ah? Ya, tenemos un elefante. Y imagínense, a ver, que aquí llegan ustedes ahí, se nota que le están pegando una patada al elefante. ¿Ah? Bueno, ¿le irán a cambiar la posición al elefante? No, pero sí lo van a hacer quizá caminar más lento, ¿verdad? O a lo mejor él nos devuelve la patada, en fin, no sé qué va a pasar, pero en todo caso, nuestro sistema principal es el elefante y le están pegando patadas. Aquí vamos a suponer que se mueve sobre una línea y a este elefante le van a pegar por la izquierda o por la derecha. Vamos a poner el signo de la patada aquí. Es esta función que puse aquí, psica de omega. El omega es la trayectoria que lleva el elefante. El elefante se va moviendo según la trayectoria omega. Y ahí él recibe en el instante KH, dijimos, una patada con esta dirección, ya sea 1 o menos 1. ¿Ya? Entonces hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que, estas eran nuestras antiguas ecuaciones de Newton. Ahora, como no tenemos fuerza para cambiarle la posición, le cambiamos la velocidad nomás. Y le estamos cambiando la velocidad con una sucesión de patadas. Ahí ya nos da rabia. Entonces, hay todo un equipo que lo patea por un lado, otro lo patea por el otro lado. Ya. Y cada vez este sigma h que está ahí está mostrando la variación que producimos en la velocidad o en el momento del elefante. Ya, entonces cuando escribimos todas estas cosas de manera vectorial, las escribimos así, y aquí nos queda esta suma, entonces que hay que ponerle este vector para que actúe solo sobre la segunda componente. Bueno, ya, ahí ya tenemos abierto el sistema. Pero ustedes se fijan que las patadas constituyen el medio. O sea, ustedes que le están pegando al elefante, como el sistema principal es el elefante no tiene idea de en qué momento lo van a patear, cómo, si lo patean más de un lado o más del otro. Entonces, ante la imposibilidad de tener una ley que me diga las patadas van a ser así, uno cambia el concepto de ley. Es decir, ahora una ley de la naturaleza es una ley de probabilidad. Y vamos a suponer de que el medio está en equilibrio, es decir, que hay tanta gente a la izquierda o a la derecha del elefante. Y que por lo tanto le pueden llegar patadas más o menos con la misma probabilidad. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Ah? Ya, entonces, bueno, vamos a suponer de que aquí no se ponen de acuerdo entre ustedes para irlo pateando, sino que cada cual ahí desata su rabia como quiere, independientemente de los otros. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa sumita de patadas, y cuando uno le toma la esperanza, o sea, el promedio, con esa ley de probabilidad, el promedio va a ser 0, o sea,
ni se notan las patadas de ustedes, discúlpenme, pero es así la cosa. O sea, pateen nomás, el elefante ni lo nota, pero sí tiene una varianza, que sería esta, esta varianza que está ahí. Bueno, entonces esa variable es una variable binomial, para los que saben probabilidades, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar las escalas, es decir, h era el intervalito de tiempo que lo vamos a hacer tender a 0. Entonces, claro, los que están pateando se van a cansar más, pero en fin. Y esta es la parte entera, de modo que tenemos esta relación entre el t partido por h y el instante t mismo. Bueno, entonces, al instante t tenemos toda esta cantidad de patadas a ese instante. Y bueno, hay que manejar esa sumita. La pregunta que nos hacemos, ya cuando el tiempo pase, el h está tendiendo a 0, entonces esta cantidad se me va a ir a infinito. ¿Cómo manejo yo matemáticamente esta cantidad? Si el psica, acuérdense que toma dos valores, toma 1 y menos 1. Si el psica fuera siempre 1, esto se me va a infinito. Y si el menos 1, se me va a menos infinito. Entonces, ¿cómo puedo manejar eso? Esa es la pregunta matemática importante. Porque hasta ahora el sistema abierto tiene esta ecuación que se ve súper bien, pero con un h fijo. ¿Qué pasa si el h tiende a 0? Esa es una ecuación de sistema abierto, ¿ya? Esa que está ahí. Bueno, entonces, la primera parte, para los que han hecho los cursos de teoría de integración, saben que esta parte de aquí va a tender a ser una integral, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir de la otra parte? Esa es la que nos genera problemas. Y es ahí donde hay que pedirle ayuda a la naturaleza. Hay que interpretar qué significa esta cantidad. Esta cantidad al cuadrado, recuerden, esto, el psica era 1 menos 1, entonces esto al cuadrado le va a dar un sigma al cuadrado h. De modo que cuando hago esta suma, me queda sigma al cuadrado h por la parte entera de t sobre h. Ya. Ahí interpretemos esto. Esto es como momento al cuadrado, pongámoslo así, o velocidad al cuadrado, ya. ¿Y qué representa eso para un cuerpo? Cuando yo tomo momento al cuadrado, para un cuerpo, eso es energía cinética, ¿verdad? Entonces, esta energía, ¿qué representa aquí? ¿Qué energía es esta? Esta es la energía que se disipa, es decir, cuando ustedes están pateando al elefante, produce calor eso. Eso produce calor. No sé si al elefante, pero ustedes al menos sí. Pero en todo caso, esa es energía que la estamos entregando al medio ambiente. Esa energía se entrega al medio ambiente, se disipa. Por lo tanto, esto que está aquí es energía disipada en las colisiones. Luego, ¿cuál sería la idea intuitiva? Es decir, cuando h tiende a 0, entonces nos va a ir a infinito, dijimos, pero el t está fijo, el tiempo t está fijo. La energía disipada tendrá que irse a infinito. Eso violaría los principios de conservación de la energía. No puede irse a infinito. Entonces ahí es donde intervino Einstein. Esa fue la contribución de Einstein, en esa parte. Es decir, él postuló que esa cantidad tiene que tener un límite finito. Y entonces, para que tenga un límite finito, fíjense, hay que poner eso. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá,
esto que está aquí, si ponen para que, si esto es igual a un sigma por h, t partido por h, entonces esta cantidad, cuando el h tiende a 0, tiende a t. ¿Ah? Entonces, esa es la buena elección del sigma h, ¿ah? Que nos permite tener un modelo consistente. Y de ese modo, entonces, se introduce ahora esta cantidad que era este era nuestro antiguo s, ahora le pusimos esa cosa ahí, el raíz de h, y satisface esta propiedad, va a ser raíz de h por ese impulso que le habíamos dado, ¿no es cierto?, al elefante, y al cuadrado queda exactamente h, o lo que es lo mismo, la diferencia de tiempo. Bueno, y ahí es donde uno tiene que hacer uso de un teorema de probabilidades. Decir, bueno, esto, por el teorema del límite central, va a tener un límite. Ahora sí, esto está limpiamente hecho, tiene un límite, ¿ah? Deja de ser un problema, y ese límite entonces va a ser lo que se dio en llamar el movimiento browniano. ¿Verdad? Y este movimiento browniano, que es un movimiento caótico que se observa, ¿no es cierto?, cuando ustedes ponen partículas pequeñas en suspensión en un líquido, que durante más de un siglo, no, un poquito menos de un siglo, estuvo sin explicación, se logró formalizar durante el siglo XX, y entonces la ecuación final del sistema abierto, en la llamada escala mesoscópica, se escribe así. Debo decir que si estuviésemos modelando sismos, habría que considerar otra escala temporal más. Hay que considerar esta escala que es la llamada mesoscópica, que está ocurriendo frecuentemente, y si no, habría que agregarle aquí otro proceso, que lo vamos a llamar LDT, un proceso llamado de Levy, que tiene saltos. Ese va a ser con tiempos más largos en otra escala temporal, y habitualmente uno siempre tiene más de una escala temporal. Bueno, entonces aquí esta es la ecuación diferencial que representa nuestro sistema abierto clásico. En el caso cuántico es distinto, son otras formas de representación de la interacción con el medio, que incluyen a estas, pero que son mucho más generales, pero ahí hay que meterse con teoría de operadores, con álgebras de operadores, etc., y no voy a hablar de eso ahora. Bueno, pero entonces, por ejemplo, con eso ustedes ven de que las probabilidades van más allá de sí mismas, y dado que hablamos del movimiento browniano y que está relacionado con el calor, les quiero muy rápidamente mostrar el problema de Dirichlet, que surgió en ecuaciones diferenciales parciales en el siglo XIX, porque es cuando se estaba tratando de modelar el calor, ¿no es cierto? Ustedes toman un dominio plano, que puede ser un sartén, un sartén para hacer, ¿cómo le llaman ustedes? Pancakes o crêpes, yo lo llamo crêpes, es el nombre en francés, pero bueno, hay unos sartenes bien planitos así. Entonces, esto consiste en que a uno le dan esa cosa plana ahí, tiene una frontera aquí, y mide la temperatura aquí en los bordes, y quiere saber la temperatura al interior. En eso consiste el problema. Ahora, para eso, la función temperatura va a satisfacer esta ecuación, y en el borde tiene que ser igual a la función conocida. Ese es el problema de Dirichlet. ¿Y cómo se resuelve con esta visión de sistema abierto? Bueno, hay que usar la teoría cinético-molecular de la materia. Se trabaja entonces con el movimiento browniano, y la solución se va a ver así.
uno toma la ley de probabilidad que describe el movimiento de una partícula browniana. Entonces, a ver, vamos a hacer un dibujito. Tomemos nuestro dominio. Entonces, uno se para aquí, en ese punto X, pongámonos aquí adentro, ya está. Pongámonos ahí adentro. Entonces, lanza un cuerpo que se empieza a mover brownianamente y llegó ahí a ese borde, llegó al borde, y aquí se le dice, bueno, llegó al punto que es WZ ahí, usted me va a pagar una multa FWZ, me paga esa multa. Y entonces, oh sorpresa, cuando uno calcula el monto de las... claro, ahí lo dice caer preso además, ¿se fijan? Y paga una multa ya. Entonces, cuando se calcula el promedio de las multas pagadas cuando salió el punto X, eso da la solución de la ecuación diferencial parcial. Bueno, ¿qué tiene esto como una conclusión al margen? Provee otro método numérico de resolución de ecuaciones diferenciales parciales. Es decir, en el computador uno puede simular estas trayectorias y empezar a calcular estos promedios. Les puedo contar como anécdota que cuando se hizo esta ceremonia, estos encuentros que les gusta hacer a los Boy Scouts, el Jamboree, se hizo un Jamboree en Chile el año, ya no me acuerdo, 2000 algo, y entonces con la Sociedad de Matemáticas organizamos un taller científico para los scouts. Entonces, en el taller científico estaba la resolución del problema de Dirichlet físicamente, de dos maneras. Es decir, había una región así, que estaba cuadriculada. Entonces, armamos equipos con los scouts, eran equipos de 4 o 5, etc. Entonces, tómese un scout aquí, se le pone un punto, y los que lo acompañan, bueno, lo vendan, lo vendaban los ojos, y lo hacían darse vueltas hasta que quedaba absolutamente borracho, o bueno, le podían dar también algún traguito, pero el hecho es que así, esto tenía una trayectoria errática, y aquí había tickets, y cada equipo entonces tenía que recoger el ticket, calcular su promedio y sacar la solución de la... Bueno, también lo hicimos con el cuadriculado que está ahí, pero con los ojos sin vendas, y en cada rincón, en cada vértice, el equipo tiraba unos dados para escoger a cuál esquina se iban. ¿Ya? Bueno, y después se compararon todos esos métodos, y además el método numérico típico, ¿no es cierto?, que ustedes lo conocen bien para resolver estas ecuaciones. Fue bien simpático porque los errores no eran tan grandes. Además de que lo pasaron súper bien los muchachos ahí jugando con estas cosas. Bueno, pero ya, eso es entonces con respecto a no los aburro más con estas cosas, para que hagamos una suerte de síntesis. Para que ustedes mismos vayan buscando problemas motivadores con esta visión de sistema abierto. Los conceptos básicos de la teoría de sistemas abiertos, si uno quiere empezar a hacer algo de tipo metodológico, es preguntarse cuál es el sistema principal que yo quiero estudiar y de qué está rodeado, cuál es el recipiente o baño, cuáles son los estados. Por ejemplo, en los trabajos con los ecólogos que hemos tenido el último tiempo, se habla de, ellos les gusta hablar de que el estado es una abundancia. Ya, entonces, no sé cuántas sesiones de trabajo hicimos con el equipo mío y los ecólogos para entender qué querían decir con la abundancia. Entonces,
aparentemente, claro, en el lenguaje corriente uno dice, oye, esto es abundante, esto no es abundante, pero conceptualmente, ¿qué es? Entonces me dicen, sí, pues nosotros contamos ahí cuántos árboles hay de esta especie, o contamos cuántos individuos hay de concholepas. ¿Ah? ¿Saben ustedes lo que son las concholepas? En Chile los llamamos locos. O sea, este marisco que es muy codiciado. Bueno, ya. Entonces, contamos individuos y dividimos por el número de la población total. Bueno, pero eso ustedes lo observan, ¿no es cierto? Sí, podemos observar esto, podemos contarlo. Ya, pero entonces es un observable, no es un estado. ¿Cómo que no es un estado? Sí, pues es un estado, es un observable. Eso lo están observando ustedes, ¿ven? Ahí lo tengo puesto yo, cuáles son los observables del fenómeno estudiado. Porque lo que pasa es que si estamos tratando de obtener una ley, una regularidad, no podemos pensar en una proporción determinada con un número de individuos total determinado. Tenemos que hacer tender el n a infinito. Y ahí eso se transforma en una probabilidad. Entonces, un estado, para los modelos clásicos, es una probabilidad. Entonces, una probabilidad es un estado, un observable es una función, en este caso, de la biomasa. Tenemos las ecuaciones de evolución que nos dan los flujos, en este caso, por ejemplo, para los ecólogos, flujos de biomasa. Bueno, y luego hay que ver cuáles son las diferentes escalas temporales y espaciales en las cuales se expresan estas ecuaciones y cómo se cambia de una a la otra. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué relación tiene esto ya con la reflexión más filosófica? Las cadenas de causa a efecto se entrecruzan, ¿no es cierto? Y la interacción mutua crea efectos nuevos. Eso es la interacción. La posibilidad ideal de aislar un fenómeno llevó a Pascal a introducir el concepto de sistema cerrado. Ese concepto es apropiado para el análisis de un sistema mecánico aislado en la física newtoniana, pero no es adaptado a problemas reales, o sea, donde hay que considerar la interacción con el medio. Bueno, sin embargo, la naturaleza muestra que los sistemas cerrados se agotan en sí. Solo un sistema abierto, en el cual se consideren dialécticamente ligados una parte y su relación con el conjunto de la naturaleza, puede considerar adecuadamente la evolución de los fenómenos. Y nuestra concepción de la interpoiesis corresponde a la organización que surge de la interrelación anterior entre el sistema principal y el baño o recipiente o lo que sea. Entonces la interpoiesis considera la organización que surge del traspaso de masa, energía e información entre el medio y el sistema principal. Esto permite entender la emergencia de fenómenos no previstos en el sistema principal, porque claro, ahí está la gente hoy en día preocupada de los cálculos de riesgo y qué sé yo, y en finanzas, por ejemplo, se quiebra la cabeza tratando de tener una forma precisa de calcular todos los riesgos. Eso no es posible. Eso no es posible. ¿Ah? Porque justamente si se enfoca con una visión de sistema cerrado, no se puede lograr describir la emergencia de fenómenos. Bueno, asimismo plantea la posibilidad de controlar y orientar las transformaciones en la naturaleza realizadas por la especie humana. Es decir, no es que queramos meter el sistema abierto porque sí, no. El sistema abierto es una forma de entender el movimiento en la naturaleza y de ir tratando de buscar las regularidades de estos movimientos. Y de esa manera tratar de controlar, por ejemplo, aquellas partes que no logramos observar. Mantenerla un poquitito a raya, ¿no? Que no nos perturbe la otra parte que sí estamos transformando y que estamos conociendo mejor. ¿No? Por ejemplo,
Y esto es un mensaje para los numeristas. Bueno, en la modelación que se hace con dinámica molecular acerca de las proteínas y el transporte iónico a través de canales iónicos, por ejemplo, se utilizan computadores muy potentes porque la dinámica molecular tiene una inspiración de sistema cerrado, es decir, trata de describir el gran hamiltoniano, el gran hamiltoniano que va a cubrir todo, que va a explicar todo. Y entonces, con ese gran hamiltoniano tienen que tener unas dimensiones enormes y tienen los computadores calculando ahí que se hay que trabajar con clusters y cosas así. Cuando en realidad uno podría adoptar ahí, para el cálculo, una visión de sistema abierto, es decir, a mí me interesa, qué sé yo, estoy diseñando no sé qué parte, no sé qué cosa, un problema de ingeniería, pero me interesa esta partecita de aquí. Entonces, ¿para qué voy a estar calculando todo lo que pasa en toda la pieza con un hamiltoniano enorme? No. Pongamos aquí la máxima sofisticación numérica en esta parte. Y la otra, manejémosla como baño, como ruido. Todo el resto que me interesa menos, lo manejo como ruido. Y eso optimiza los tiempos de cálculo. Bueno, finalmente, lo que pasa es esto lo puse a propósito de que tenemos en este momento nuestro planeta conectado de miles de formas y por lo tanto es un sistema abierto. Y respecto a estas mismas interconexiones que vienen dadas por las comunicaciones, les quiero colocar aquí una última reflexión. Con esto termino, ya no que viene de un libro de de Dominique Simonet, ¿no es cierto?, un periodista francés que escribió este libro que se llama La más bella historia del mundo, donde entrevista a distintos científicos, y aquí están las últimas preguntas que él le hace a Joël de Bonnet, un biólogo. Le dice: ¿cómo caracterizas este cuarto acto de la evolución? Entonces, Joël responde: se podría decir que estamos inventando una nueva forma de vida, un macroorganismo planetario que engloba al mundo viviente y los productos humanos, que también evoluciona y cuyas células seríamos nosotros. Posee un sistema nervioso propio, del cual Internet sería un embrión y un metabolismo que recicla los materiales. Este cerebro global, hecho de sistemas interdependientes, vincula a los hombres a la velocidad del electrón y trastorna nuestros intercambios. El periodista le dice: si mantenemos la metáfora, ¿podemos hablar de una selección ahora no natural, sino cultural? Así lo creo. Nuestros inventos son los equivalentes de las mutaciones. Esta evolución técnica y social avanza mucho más rápido que la evolución biológica darwiniana. El hombre crea nuevas especies, entre comillas: el teléfono, el televisor, el vehículo, el ordenador, los satélites. No es fácil, sin embargo, olvidar el tiempo y la tan breve duración a que nosotros los seres humanos estamos obligados. ¿Tiene algún porvenir todavía el individuo si debe integrarse como una célula en un conjunto planetario que lo supera? Y él dice: por supuesto, y es más, creo que se puede perfeccionar. Las células en sociedad acceden a una individualidad mayor que si están aisladas. La etapa de macroorganización incluye riesgo de homogeneización planetaria, pero también gérmenes de diversidad. Mientras más se globaliza el planeta, más se diferencia. Bueno, muchas gracias.